Al iniciarse la década de 60, se reúne el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado e iniciado por el Papa San Juan XXIII, con la finalidad de ayornar la Iglesia a los nuevos tiempos de posguerras. Por lo tanto, no sería un concilio dogmático donde se tratan asuntos que refieran a la fe, sino un concilio pastoral, es decir, que se trataría la forma de transmitir la fe. Hay que tener en cuenta que, como ya habíamos mencionado con anterioridad, la masonería comienza a intentar infiltrarse en la Iglesia, quizás todavía no afectando a los altos prelados, o si es así, a un pequeño número, pero seguro hubo infiltración en el asesoramiento hacia los mismos. Esto hará que las sesiones no sean nada fáciles. Hay quien dice también que el Santo Padre en algún momento se vio desbordado por la situación, pero lo cierto es que no llegaría a ver el final del concilio. La muerte le sorprendería mientras se desarrollaba el mismo. El nuevo Papa, San Pablo VI, logró encauzar el concilio, pero así todo habrá un par de documentos que resultan un tanto ambiguos a la luz de la tradición de la Iglesia. Sin embargo, lo peor estuvo en la bajada de las conclusiones del concilio a la realidad, debido a que en ese ayornamiento hubo excesos interpretativos, donde se relajaron demasiado las costumbres, dañando inclusive algunos dogmas, desbordando también en algún momento al Santo Padre. Será recién el Papa San Juan Pablo II quien logra encauzar la bajada del concilio. Con respecto a esto, merece un párrafo aparte lo ocurrido en Latinoamérica. Para esto debemos tener en cuenta que dentro de la Iglesia Católica, en el siglo XIX, ya encontramos dos corrientes teológicas y filosóficas que se abren de la tradición. Por un lado, el catolicismo liberal, que acompañó las revoluciones burguesas, y por otro lado, el socialismo católico. Sin embargo, las condenas de los papas a estas corrientes no permitieron que tomasen fuerza hasta el siglo XX. La izquierda penetró a través de determinados grupos de la Acción Católica, lo que preparó el terreno para formar lo que se conoció como la teología de la liberación. Esta última nació en Alemania en forma teórica, pero fue exportada a Latinoamérica. Primero hay que aclarar que esta última en sí misma no es una teología, porque no estudia a Dios y su obra, sino que es una aplicación sociológica de la ideología marxista al cristianismo. Será en el segundo encuentro de la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Medellín en el año 1968, con la intención de realizar la aplicación del Concilio Vaticano II en el continente, donde se introduce la teología de la liberación en Latinoamérica, con una interpretación muy particular de lo que fue el Concilio Vaticano II. La misma desvirtuó la pastoral católica en la Iglesia durante los años 70 en esta región, hasta que Juan Pablo II atenúe esta tendencia en el tercer encuentro de la CELAM en Puebla en el año 1979. Finalmente es condenada por el mismo Papa en el año 1984 a través de su prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Hoy tenemos una versión más lavada de esta corriente, pero también más ayornada a la época, a través de lo que se conoce como la teología del pueblo, que sustituye a la teología de la liberación. El Club Bilderberg, de que ya habíamos hablado y como dijimos, convertido en el verdadero poder mundial en las sombras, junto a la acción de otras ONG relacionadas con este mismo, en los años 60 y luego del éxito conseguido en la implantación de la sociedad de consumo, van a intentar dar un paso más. Vale aclarar primero que esta gente contrata a los egresados más destacados de las mejores universidades, como también a aquellas personas que se han destacado en tareas específicas, ya sea en empresas u otros emprendimientos, para realizar estudios de todo tipo, como sociales, económicos, geopolíticos y más, para conformar sus agendas mundiales afines a sus intereses. Los estudios realizados en estos años arrojan como resultado que, para poder monopolizar el poder principalmente económico, pero también político, debían frenar el crecimiento poblacional o reducir la población. De otra manera, la posibilidad de continuar con la hegemonía que habían alcanzado podría correr peligro. A partir de allí comenzarán a construir relatos y lobbies anticientíficos que apuntan al control de la natalidad. En otras palabras, se comienza a trabajar como lo que conocemos hoy como la cultura de la muerte. Sin embargo, no van a tener el mismo éxito, por lo menos en un comienzo, como tuvieron con la implantación de la sociedad de consumo. La resistencia social fue muy fuerte,
solo lograron legalizar el aborto bajo algunas restricciones en los países centrales, no en el resto. Volviendo a la década de 60, los jóvenes europeos vieron en las ofertas artísticas e ideológicas que venían de los Estados Unidos algo más que una moda, sino que un estilo de vida muy seductor, que ayudaría a superar las heridas que les había dejado la guerra. Por lo tanto, tomaron esas ofertas y las perfeccionaron, como por ejemplo el rock and roll, destinado a aturdir con su ritmo. La tomaron los jóvenes ingleses y le dieron armonía y melodía sin perder ese ritmo aturdidor y supieron devolverla al mundo con calidad, a tal punto que los ídolos de celuloides de Hollywood fueron destronados por estos jóvenes, que como ya mencionamos, con los Beatles a la cabeza, que dicho sea de paso fueron músicos y compositores extraordinarios, y con un séquito importante donde destacan los Rolling Stones, Pink Floyd, Genesis, Queen, por mencionar solamente algunos, inundaron al mundo con su música, pero también con sus estilos de vida, que se resumirían en un eslogan: sexo, droga y rock and roll, al que se suman otros vicios como el tabaco y el alcohol, o hábitos como la transgresión y el desafío de las normas que les permiten llevar una vida al límite. Estos nuevos ídolos, gracias a los nuevos medios de comunicación como la televisión, la radio y también las revistas especializadas dirigidas al público juvenil, comenzaron a transmitir los nuevos valores y estilos de vida, no solo dentro de su país, sino que al mundo entero. Es interesante ver cómo estas nuevas formas de vida a muchos de estos jóvenes ídolos les costaría la vida, pero más allá de llamar a la reflexión, muy por el contrario, aprovechando el impacto de la muerte, se las convierte en objetos de culto. Sin embargo, los muchos de los que superaron esta locura íntimamente cambiaron sus hábitos, aunque siguieron vendiendo la misma imagen, satisfaciendo un mercado que los compensó muy bien en lo económico y los utilizó para marcar las nuevas tendencias. En los Estados Unidos, mientras tanto, políticamente continuaba en plena Guerra Fría, y como consecuencia de esto se involucra en la Guerra de Vietnam, para lo cual alistaban a los jóvenes llamados a realizar el servicio militar y los enviaban a la guerra. Contra todo pronóstico, la guerra se comenzó a estirar en el tiempo y la televisión comenzó a transmitir las miserias propias de la misma casi en forma directa. Esto produjo una contradicción, debido a que, por un lado, el mercado les vendía un modelo de juventud alegre y hedonista, pero por otro lado, su país les troncaba esta promesa con el sentido patriótico de servir a su nación, donde si volvían, no lo hacían en las mejores condiciones. Por lo tanto, no tardaron mucho en optar por la primera de estas dos opciones contrapuestas. En un primer momento comenzaron a desertar. El caso más emblemático fue el del campeón mundial en boxeo, en peso pesado, Cassius Clay, que cambió su religión al Islam, cambiando así su identidad por la de Muhammad Ali, para no ir a la guerra. Luego, los jóvenes comenzaron a unirse en pequeñas protestas rechazando el llamado. Estas protestas comenzaron a crecer y ya no solo se oponían al llamado, sino a la guerra. Estas manifestaciones eran acompañadas por ese eslogan al que no estaban dispuestos a renunciar: sexo, droga y rock and roll. Y muchos se unían pasando a vivir en la ilegalidad, llevando una vida itinerante y viviendo estos nuevos ideales junto a varias mujeres que se unían a su causa. Así nacieron los grupos hippies, que, ante la inminencia de ser capturados y mandados a la guerra, decidían vivir la vida al máximo en estos grupos. Por lo tanto, el eslogan ya mencionado se volvió una constante realidad. Comenzaron a practicar la artesanía para sobrevivir y en un par de años se impusieron como nuevo estilo de vida, marginal, pero muy promocionado por el mercado que se favorecía de ellos para seguir vendiendo los productos que los vinculaban al nuevo estilo de vida que justamente ellos mismos proponían. Y es así que, en torno a este movimiento hippie, se promocionará la psicodelia, que es un arte ligado a la droga. La oposición a la guerra lo llevaron a proclamar el Flower Power, es decir, una paz no tan vinculada la misma a la consecuencia de un conocimiento y a la adhesión a la verdad y el compromiso con el bien trascendente, sino que más bien, como diríamos hoy, que no lo saquen de una zona de confort y que se les permita gozar de su hedonismo sin compromiso y adornado por la importación de filosofías y prácticas orientales como el yoga, que les permitía distinguirse con una nueva identidad generacional, desvinculándose de la tradición de sus antepasados.
Toman auge también una serie de libros espiritistas con conceptos como Nueva Era, Acuario, Mediums, Ángeles, caídos por supuesto, producto de una literatura originada a finales del siglo XIX, luego de que la Virgen María en la Salette nos advirtiera que se soltarían una importante cantidad de demonios que actuarían con fuerza, entre otras cosas, para inspirar y promulgar una cantidad de libros llenos de errores y vínculos con el mal, los que llegarían al mercado gracias a la acción de la masonería. Volviendo a este movimiento juvenil con sus ideales, recibieron el apoyo de los medios de comunicación y de casi todos los artistas, quienes además aprovecharán la movida para montar mega recitales, del que destaca Woodstock en el año 1969 con 3 días a pura música rock, acompañado de sexo y drogas, como lo dice el eslogan. Esta vez serán los jóvenes franceses quienes reciban las influencias de la juventud norteamericana y las ideas de la Escuela de Frankfurt, principalmente de Marcuse, y aprovechando una huelga sindical, los estudiantes se sumarán proclamándose los oprimidos del sistema educativo, comenzando así una serie de revueltas y tomas que gestó un movimiento juvenil al que se lo conocerá con el nombre de el Mayo francés. Esto ocurrió en el año 1968. Desde aquí se proclamarán los ideales juveniles que venimos expresando. El cimbronazo político que produjo el Mayo francés, con una fuerte repercusión mundial, lo marcará como el hito más sobresaliente de esta revolución cultural que venimos contando hasta aquí. Sin embargo, el control de la situación en París, alcanzada por el gobierno de De Gaulle, dejará la sensación de fracaso sobre esta revolución. Por otro lado, iniciados los años 70, el Watergate y la derrota en la guerra contra Vietnam harán cesar los movimientos masivos juveniles en los Estados Unidos y por lo tanto el fervor revolucionario allí también se irá enfriando. La sociedad no estaba preparada para un cambio tan radical, por lo tanto en los años 70 aparentemente se apagará ese fuego juvenil de la década anterior, a lo que podemos sumar la violencia y el fracaso de las agrupaciones guerrilleras en Latinoamérica, compuesta mayoritariamente por jóvenes que, de la mano del marxismo clásico y la teología de la liberación, habían llevado la Guerra Fría a sus países en el primer lustro de la década del 70. Estos hechos hacían pensar que las olas revolucionarias habían pasado. Por otro lado, las élites de poder tampoco habían logrado imponer sus agendas en la mayoría de los países. Y además, los fracasos bélicos, como recién mencionamos, de las dos superpotencias, enfriaban la Guerra Fría hacia fines de los años 70, luego de casi 2 décadas realmente muy convulsionadas. La calma volvía al mundo, y si bien se reconocían los hechos de la década de 60 como logros, sin embargo, por otro lado, se interpretaba a su vez que, como se habían extremado los ideales, todo volvía a un equilibrio. Una ilusión que se extendería durante la década del 80. Sin embargo, debemos analizar esta revolución cultural que, lejos del fracaso, fue la victoria más importante del modernismo sobre la sociedad, iniciando, en base a la cantidad de hechos descritos, una aplicación lenta pero progresiva de los nuevos valores. Y así podemos observar los siguientes comportamientos desprendidos de los postulados de Marcuse. El conflicto elevado a una rivalidad entre padres e hijos, como vimos que ocurrió en los Estados Unidos, donde se menosprecia la cultura, consejos y autoridad de los primeros, y el conflicto de igual tenor que el anterior entre profesores y estudiantes en el Mayo francés. Sin embargo, el acento puesto en este conflicto, basándose en los casos de extralimitación de autoridad, que los hubo, los hay y los habrá, pero no por eso se debe llevar a la generalidad, permitirá la exacerbación del conflicto, haciendo que estas relaciones pasen todas a ser consideradas como extralimitación de la autoridad. Y las consecuencias fueron una baja en la calidad educativa y el aumento de los conflictos familiares. Y por supuesto, además, la pérdida de la autoridad de padres y docentes. De igual modo, este conflicto relacional se trasladó a la ciudadanía con respecto al Estado. Otro aspecto también desprendido de los postulados de Marcuse es la primacía de la sexualidad en la identidad de la persona sobre otra cualquier característica identitaria, incluso trasladándola del ámbito íntimo al ámbito público.
a tal punto que muchos identifican esta revolución no como cultural, sino directamente como sexual. Y a partir de esta concepción, la sujeción de la inteligencia a los sentidos y sentimientos de la persona. Y por último vemos cómo también afectó a la Iglesia, generando un conflicto entre la tradición y el concilio, donde muchos no lo leyeron en sintonía uno con el otro, sino como contrapuestos, a tal punto que en muchos casos daba la impresión que el concilio borró la historia de la Iglesia, refundándola e iniciando algo nuevo. Aquí quisiera volver al cuadro que vimos en el apéndice del orden jerárquico para el desarrollo de la persona, en el que ya vimos, luego del iluminismo, la primera subversión de este orden. Bien, aquí se da la segunda subversión, donde la razón es desplazada por la vida natural, y en todo caso la inteligencia debe actuar al servicio de los instintos y de las pasiones.